Interrupción de los trabajos. Los adversarios de Judá y de Benjamín supieron que los que habían vuelto del cautiverio estaban construyendo un templo a Yahvé, Dios de Israel. Fueron ver a Zorobabel y los jefes de familia y le dijeron: vamos a construirlo junto con ustedes, pues al igual que ustedes invocamos a su Dios y le ofrecemos sacrificios desde la época de Asarjadón, rey de Asiria, quien nos desterró para acá. Zorobabel, Josué y los demás jefes de familia de Israel le respondieron: no tenemos que construir junto con ustedes un templo para nuestro Dios. Nosotros solo construiremos para Yahvé, Dios de Israel, tal como él lo ordenó en Ciro, tal como nos lo ordenó Ciro, rey de Persia. La gente del país trató entonces de desanimar al pueblo de Judá y de amenazarlo para impedirle que construyera. Mientras estuvo Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, pagaron a unos consejeros para que hicieran fracasar el proyecto del pueblo de Judá. Paréntesis en el relato. Al comienzo del reinado de Jerjes, mandaron cartas para acusar a los habitantes de Judá y de Jerusalén. En tiempo de Artajerjes, Bislam, Mitridates, Tabel y sus demás colegas le escribieron a Artajerjes, rey de Persia, para acusarlos de nuevo. El texto del documento estaba escrito en arameo, pero lo habían traducido. Luego el gobernador Rehum y el secretario Simsai escribieron una carta en contra de Jerusalén destinada al rey Artajerjes. El gobernador Rehum, el secretario Simsai y todos sus demás colegas, los jueces y los embajadores, los funcionarios de Persia, la gente de Uruk, de Babilonia y de Susa, es decir, los elamitas y los demás pueblos que el gran y célebre Asurbanipal desterró e instaló en la ciudad de Samaria, de la provincia que está más allá del Éufrates. Escriben esto. Esta es la copia de la carta que mandaron al rey Artajerjes, sus servidores, los hombres que están más allá del río. Debe saber el rey que los judíos que se vinieron de tu lado hasta nosotros llegaron a Jerusalén. Reconstruyeron esa ciudad rebelde y malvada. Están levantando de nuevo las murallas y reparando sus cimientos. Pero ha de saber el rey que si llegan a reconstruir la ciudad y levantar nuevamente las murallas, no pagarán más tributos, impuestos ni peajes. Por último, los reyes saldrán perdiendo. Como nosotros comemos la sal del palacio real, no podemos aguantar viendo el daño que se le hará al rey. Es por eso que enviamos esta información al rey: que se averigüe en los libros que están guardados en la memoria de tus padres. Allí en el libro de las memorias te enterarás que esa ciudad es rebelde y que ha provocado perjuicio a los reyes, a las provincias, y que en los tiempos de antiguos nacieron allí muchas revueltas. A eso se debe que haya sido destruida. Le hacemos saber al rey que si esta ciudad es reconstruida, si son levantadas de nuevo sus murallas, ya no tendrán más territorio desde este lado del río. El rey le mandó esta respuesta al gobernador Rehum, al secretario Simsai, a los otros colegas suyos que viven en Samaria y en la región del más allá del río. Salud. La carta que me enviaron ha sido leída delante de mí punto por punto. Se han hecho averiguaciones por orden mía y se han comprobado que desde tiempos antiguos esa ciudad se ha alzado contra los reyes. Se han visto allí rebeliones y revueltas. Poderosos reyes reinaron en Jerusalén y en la provincia más allá del río, a los que se les pagaba tributo, impuesto, peaje. Por eso ordené que se detenga el trabajo de esa gente. Esa ciudad no debe ser reconstruida hasta que una nueva orden de mi parte. No descuiden nada de este asunto, no sea que el mal siga en aumento, con perjuicio para los reyes. Se leyó la copia de la carta al rey Artajerjes delante de Rehum, el secretario Simsai y de sus colegas.
Apenas se terminó la lectura, salieron para Jerusalén y obligaron a los judíos por medio de la fuerza y la violencia a parar los trabajos. Así fue como se suspendieron los trabajos del templo de Dios en Jerusalén, y así se siguió hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Se reanuda la construcción del templo. Los profetas Ageo y Zacarías, hijos de Ido, profetizaron para los judíos de Judá y de Jerusalén en nombre de Dios, el rey de Israel, el nombre del Dios de Israel, que estaba con ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Sealtiel, Josué, hijo de Josadac, se decidieron a reiniciar la construcción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos, lo apoyaban. Fueron a verlos entonces Tatenai, gobernador de la provincia del otro lado del río, Setar Boznai y sus colegas. Le preguntaron: ¿quién le dio permiso para reconstruir ese templo y poner esos tijerales? Denos los nombres de los que trabajan en esta obra. Pero Dios cuidaba a los ancianos de Judá, pues mientras se enviaba un informe a Darío, se guardaba su respuesta, no se obligó a suspender el trabajo. Esta es la copia de la carta que escribieron al rey Darío Tatenai, gobernador de la provincia llamada ya Río, Setar Boznai, sus colegas y responsables de la provincia. Salud, rey Darío. Ha de saber el rey que fuimos a la provincia de Judá, al templo del gran Dios. Se lo construye con piedras talladas y con una armazón de madera puesta sobre el muro. La obra se hace cuidadosamente y va avanzando bien, merced a su trabajo. Interrogamos a los ancianos y le planteamos esta pregunta: ¿quién le autorizó a reedificar ese templo y a restaurar ese santuario? Les pedimos también su nombre y anotamos por escrito los nombres de los responsables para comunicárselos. Esta fue la respuesta que nos dijeron: nosotros somos los servidores de Dios del cielo y de la tierra. Reconstruimos el templo que fue edificado hace muchos años. Un gran rey de Israel lo edificó y terminó. Pero como nuestros padres provocaron la cólera del Dios del cielo, este los dejó caer en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo. Demolió este templo y se llevó al pueblo desterrado a Babilonia. Sin embargo, en el primer año del reinado de Ciro, rey de Babilonia, este dio su autorización para reconstruir este templo de Dios. El rey Ciro mandó buscar los objetos de oro y plata del templo de Dios que Nabucodonosor había traído de Jerusalén y depositado en el templo de Babilonia. Se lo pasó a Sesbazar, a quien nombró gobernador, diciéndole: toma estos objetos y devuélvelo al templo de Jerusalén, reconstruye el templo de Dios en el mismo lugar que tenía antes. Sesbazar vino entonces, puso los cimientos del templo de Dios en Jerusalén. Desde ese día hasta ahora la construcción prosigue sin que se haya terminado todavía. Por eso, si el rey está de acuerdo, ordene buscar en la casa de los tesoros del rey, allá abajo en Babilonia, si es que hubo una autorización del rey de Ciro para reconstruir este templo de Dios en Jerusalén, y el rey nos dirá cuál es su dictamen al respecto. Darío favorece la construcción del templo. Entonces el rey Darío ordenó que se hicieran averiguaciones en la sala de los tesoros donde se conservaban los archivos de Babilonia, en la ciudad fortificada de Bataná, en la provincia de los Medos. Se descubrió un rollo en el que estaba escrito esto: el primer año del rey de Ciro dio esta orden con respecto al templo de Dios de Jerusalén. El templo será reconstruido y será en lugar para ofrecer sacrificios. Se pondrán sus cimientos, su altura será de 30 metros y un ancho de 30 metros. Habrá 3 bases de piedra por una de madera. Los gastos serán costeados por el palacio real. Los objetos de oro, de plata del templo de Dios que fueron arrebatados por Nabucodonosor y traídos a Babilonia serán devueltos. Serán depositados en la casa de Dios y cada uno de ellos recuperará su lugar en el templo de Jerusalén. Tú, Tatenai, gobernador de la provincia que está más allá del Éufrates, como también Setar Boznai y los demás, sus colegas y los jefes de la provincia, retírense de allí. El gobernador de Judá, los ancianos de los judíos reconstruirán el templo en el mismo lugar. Déjelo trabajar.
Estas son las órdenes para esa reconstrucción en el templo de Dios que hacen los ancianos de los judíos. Ustedes descubrirán los gastos de esos hombres escrupulosa y regularmente con la parte de los impuestos de la provincia que deben al tesoro real. Proporcionarán cada día sin falta, según lo indiquen los sacerdotes de Jerusalén, todo lo que sea necesario para los holocaustos que se ofrecen al Dios del cielo: novillos, carneros, corderos, trigo, sal, vino, aceite. Ellos ofrecerán sacrificios de agradable olor al Dios del cielo y orarán por la vida del rey y de sus hijos. Además ordenó esto: si alguien desobedece esta orden, arrancarán una viga de su casa, lo amarrarán a esa viga y su casa será transformada en un montón de escombros. Que el Dios cuyo nombre habita en el templo de Jerusalén arrase con cualquier rey o cualquier pueblo que quiera destruir esa casa, menospreciando este decreto. Yo, Darío, he dado esta orden, la que será ejecutada al pie de la letra. Tatenai, gobernador de la provincia de más allá del Éufrates, Setar-Boznai y sus colegas hicieron exactamente lo que el rey Darío había ordenado. Los ancianos de los judíos prosiguieron la reconstrucción y la obra avanzó rápidamente, gracias al profeta Agías y al Zacarías, hijo de Idó. Los edificaron y lo terminaron conforme a las órdenes del Dios de Israel, y a la de Ciro y Darío. El templo de Dios fue terminado el tercer día del mes de Adar, en el 6º año del reinado de Darío. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas, los demás desterrados hicieron una gran fiesta para consagración de ese templo de Dios. Trajeron para la consagración del templo 100 toros, 200 carneros, 400 corderos, ofrecieron 12 chivos como sacrificio por el pecado en nombre de todo el pueblo, según el número de la tribu de Israel. Dispusieron a los sacerdotes según sus grupos y a los levitas según sus clases, para asegurar el servicio de Dios en Jerusalén, tal como está escrito en el libro de Moisés. Los que habían sido desterrados celebraron la Pascua el día 14 del primer mes. Todos los levitas se habían purificado, estaban puros, e inmolaron la Pascua para todos los desterrados. Para sus hermanos sacerdotes, para ellos mismos, los israelitas habían vuelto del destierro, comieron la Pascua, y junto con ellos todos lo que habían renunciado a las prácticas impuras de los paganos del país para buscar a Yahvé Dios de Israel, celebraron con alegría durante 7 días la fiesta de los panes sin levadura, porque Yahvé lo había colmado de alegría, pues había tornado favorable para ellos el corazón del rey de Asiria, quien había venido en su ayuda para reconstruir el templo de Dios, el Dios de Israel.